Les quiero contar en la vuelta de Clave Morse que si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas las que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Además, una marca y una empresa que ya nos lleva 2 meses acompañándonos en Clave Morse. Así que ya saben, administradoreschile.cl es una comunidad de comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en Marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Algunas titulares que se nos quedaron en el tintero. Sube incertidumbre inmobiliaria. 6 de cada 10 comunas de Santiago están modificando sus planes reguladores. La incertidumbre en el sector inmobiliario se debe a la baja demanda de vivienda, restricciones de financiamiento y la debilidad económica, junto con la gran cantidad de cambios en los planos reguladores comunales, o PRC, en Santiago. Actualmente, el 62% de las comunas del Gran Santiago están modificando sus PRC, lo que afecta a más de 4,78 millones de personas. Y además suele resultar en mayores exigencias para las construcciones. Un informe de AGS Visión Inmobiliaria destaca esta situación en diversas comunas como por ejemplo La Cisterna, Santiago, Las Condes y Providencia, entre otras. Y también les cuento que una nota que estaba leyendo aquí en el Diario Financiero, Laboratorio Saval sale de compras, adquiere Instituto creador del Tanax y otra compañía farmacéutica. La empresa, que trasladó su matriz a España y ha estado impulsando un plan de expansión en Centroamérica, pagará más de $70 millones solo el 99% de Instituto Sanitas. Mercados y empresas que se mueven en el mundo de la salud. Bueno, estamos ya en contacto con nuestro invitado, que entiendo que está en el otro hemisferio, en el hemisferio norte, don Esteban Elías, abogado chileno, socio de PacLaw. Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y primero felicitaciones, porque Esteban, para los que no saben, acaba de ser reconocido como uno de los mejores abogados de Estados Unidos por la destacada publicación que tiene más de 40 años, The Best Lawyers in America, honrándolo en base a su excepcional trabajo en derecho corporativo. Este logro lo posiciona como el primer abogado chileno en aparecer en el ranking a nivel nacional en Estados Unidos, el primero, fíjense. Distinción que, junto al respaldo de PacLaw, entrega a los clientes tanto en Chile como en América Latina una garantía de calidad. Bueno, Esteban, felicitaciones. Me imagino que estáis hiper contento. Sí, la verdad que muchas gracias. La verdad que como chileno, además, es un tremendo orgullo poder figurar en este ranking. Pero la verdad que estos reconocimientos se generan y son posibles gracias a los mismos empresas, a los emprendedores, a las startups con las que uno trabaja, porque si esas empresas no existieran, y he tenido la fortuna de trabajar con grandes emprendedores y grandes empresas de Chile particularmente, sería imposible tener este tipo de reconocimiento. Así que muy contento, muy orgulloso además, porque es una manera también de hacer patria fuera de nuestro país. Así que bien satisfecho. Oye, ya nos vamos a meter en el tema de un poco la experiencia tuya con el tema corporativo, con el tema startup. Yo creo que es importante. En Clave Morse nosotros los días jueves tenemos una sección enfocada a las startups y en Venture Capital, etcétera, pero es un tema bastante transversal. O sea, lo tocamos también en muchas otras entrevistas el resto de los días. Pero antes de entrar ahí, te quería preguntar un poco, bueno, tú estás ahora en Miami, ¿no es cierto?
Sí, Ya, yo estoy perfecto. basado principalmente en, sí, estoy Ya. basado, la oficina nuestra, donde yo soy socio, tenemos una oficina principal en Miami y también en Nueva York, pero yo físicamente paso más tiempo acá, obviamente, en la oficina de Miami. Ya, cuéntanos un poco cómo fue este viaje de instalarte en Miami, instalarse ustedes, ¿hace cuánto? Bueno, los que no lo están viendo en YouTube van a ver que Esteban bota ese mito de que los abogados usan corbata, ¿no sé, que está igual que yo sin corbata, ¿ah? Muy bien. ¿Ah? Y eso que hoy día estoy un poquito más, incluso hoy día te diría que estoy hasta más formal de lo que usualmente uno está ¿sí? acá. Así que, ya, estupendo. Oye, ya, cuéntanos un poco cómo surge el interés por ir a instalarse en Estados Unidos, cuándo lo realizan, cómo se desarrolla un poco ese viaje. Sí. Bueno, mira, la verdad que yo llevo muchos años, de hace más de 20, 25 años, yo muy vinculado en este mercado. Yo, si bien estudié en Chile, después hace muchos años hice una maestría acá y ahí tuve la oportunidad de quedarme acá trabajando hace más entre el año 99, 2000 y tanto. Y siempre me mantuve ejerciendo y muy vinculado al mercado local acá en Estados Unidos. Si bien yo estuve después de vuelta en Chile, pero como te decía, siempre manteniendo los vínculos profesionales en este mercado. Y yo te diría, hace unos 4 años surge la oportunidad de restablecerse físicamente, si bien yo seguía vinculado al mercado, como te decía, y da un poco el impulso, no solamente de empresas chilenas, sino que una serie de empresas de Latinoamérica que se empezaron a posicionar en Miami. La verdad que Miami surge como un polo de atracción financiera, corporativa, legal, hace unos 7, 8 años. Entonces eso motiva a no solamente mantenerse vinculado a la distancia, sino que estar físicamente establecido acá, y eso fue, yo te diría, el principal motivante a estar acá físicamente ya instalado. Y bueno, surge la posibilidad de incorporarse a PacLaw como socio el año 2022, así que así se dan estas cosas. Fue la verdad que un proceso, te diría, bastante natural, Daniel, un proceso donde empezamos a trabajar muy bien y bueno, esa básicamente es la historia. Oye, Esteban, para entender un poquito el impacto, porque aquí en Clave Morse tratamos de hablar de las diferentes industrias o los diferentes sectores económicos y los estudios jurídicos o las oficinas de abogados también es una industria, es un sector económico, ¿no es cierto? Es importante verlo así también, ¿ah? Pero cuéntanos un poco qué significa para el mercado norteamericano, ¿no es cierto? O para lo que es el rubro en Estados Unidos, haber sido destacado por The Best Lawyer in America. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué puertas abre? Eres el primer chileno, no sé si hay otros latinoamericanos que han estado en esto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto de esta distinción para entenderlo bien desde acá? Mira, lo interesante, tú sabes que la industria, en todas las industrias siempre se hacen ranking, reconocimientos de distinta naturaleza, y es bien común. Este ranking es bien interesante, Daniel, te diría yo, porque son los mismos colegas tuyos, los mismos abogados de profesión los que te postulan y te hacen el reconocimiento. Entonces tiene como primera cosa, yo diría, destacable eso. Y lo segundo, que lo que es relevante en una industria donde hay tanta competencia, sobre todo en el mercado en Estados Unidos, donde la competencia de la industria legal, como tú bien dices, es brutal, de alguna manera te hace una especie de distinción o un sello garantía, pudiéramos decirlo así, donde te diferencia un poco del resto de los abogados locales. En el caso mío particular, y estoy seguro que deben haber otros abogados a lo mejor de origen latinoamericano, como mi caso, es bien relevante porque al final es una manera de validar un ejercicio profesional con la experiencia que la cual lleva en el mercado. Entonces, cuando tú te enfrentas a lo mejor a posibles competencias, es una manera de validar todo tu trayectoria y yo diría que eso es lo más relevante. Entonces, y lo otro, que también nuestra oficina también ha sido reconocida y otros socios más dentro de la oficina han sido reconocidos, así que cuando uno trabaja como parte de un equipo, eso es bien importante también. Así que, como te digo, súper contento, bien orgulloso, porque he tenido la suerte como ser un bicho medio raro, porque también no es común que uno como abogado extranjero de repente se involucre tanto en el mercado local.
Así que, nada, básicamente es un poquito, Daniel, la manera como esto te ayuda a ese proyecto. Oye, Esteban, ¿y hay realmente un interés de repente de abogados o de oficinas de abogados chilenas de instalarse más en Estados Unidos, en Miami, así como si fuera una startup, digamos, una empresa que se quiere instalar y empezar a ofrecer sus servicios tanto para clientes norteamericanos como para clientes latinoamericanos o chilenos que quieren desarrollarse en Estados Unidos? ¿Hay interés? ¿Hay una camada nueva a lo mejor de abogados también que está buscando ese mercado y ese modelo de negocio? Sí, mira, yo sé que hay varias, no solamente oficinas chilenas, sino que en general hay oficinas de otros países donde han tratado y me parece muy interesante como una manera de acompañar a sus clientes de origen no sé si instalarse la palabra, porque hay un tema regulatorio que es bien relevante, que tú para poder ejercer en el mercado, como cualquier industria, tú tienes que tener para poder ejercer acá, tienes que tener una licencia. Entonces, las oficinas, si bien yo sé que hay algunas oficinas de otros países que han tratado de promover, ellos no pueden, y tienen que tener cuidado, no pueden promover servicios legales. Sí. Eso evidentemente acarrea algunas consecuencias regulatorias y posiblemente negativas por todo lo que son las regulaciones locales en cuanto a la necesidad de tener que estar debidamente licenciado y admitido en la jurisdicción donde tú te quieres instalar. Pero sí me parece muy interesante que algunas oficinas, y a mí por lo personal me toca trabajar con muchas oficinas de Chile, donde trabajamos en colaboración. Entonces esas oficinas lo que hacen, Daniel, es como acompañarlos desde la perspectiva chilena y uno hace el puente acá ya ejerciendo como abogado local en el fondo. Perfecto. Entiendo que el expertise tuyo y dime también si el de PAG Law es el tema del más mercado corporativo, el mercado empresa. Es así, ¿no es cierto? Y de alguna forma la distinción fue por eso. Sí, bueno, en la categoría es como derecho corporativo, que podría ser bien amplio, donde yo diría, hay dos áreas donde a mí me toca trabajar mucho, que es Venture Capital, que es donde yo trabajo mucho, pero también cubre un mercado donde a mí también me ha tocado hacer muchas operaciones, fusiones y adquisiciones, que le llaman acá M&A, ¿no es cierto? Entonces, son como que cubre esas dos, y yo diría son dos áreas de práctica súper relevantes en las que la oficina y a mí me toca trabajar particularmente y muy, muy de la mano apoyando, como te decía, a empresas del sector latinoamericano y en mi caso particular también trabajando con empresas desde Chile. Súper. Ya, oye, vámonos entonces a las preguntas un poco de lo que tú hablabas del mercado, un poco de las startups, del emprendimiento. Tratemos es súper interesante tu visión también, porque claramente voy a hacer una pequeña intro, pero muchas startups chilenas que quieren no solamente tener negocio en Estados Unidos, sino que quieren adquirir o buscar inversionistas en Estados Unidos. Los inversionistas le dicen pero el desde es que tu firma esté inscrita legalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Muchos optan por Delaware, ¿no es cierto? Por una serie de beneficios tributarios, ¿no es cierto? La mayoría de las empresas como Notco, como Corner Shop y muchas chilenas están inscritas en Delaware. O en otras partes de Estados Unidos y imagino que hay mucho interés. La semana pasada, Esteban, no, la semana pasada, hace como 2-3 semanas, ya no me acuerdo bien, estábamos justamente hablando con Alejandra Winter, que es una chilena que está en Estados Unidos, que está en Miami, que es parte del SIC, ¿no es cierto? Que ella, tú la debes conocer, digamos. Sí, de hecho hemos trabajado mucho en conjunto, muy interesante lo que tú dices, y aquí me engancho a tu comentario, porque ella ellos hacen un programa de soft landing que es muy interesante, con la cual nosotros cooperamos mucho, porque precisamente lo que tú dices es muy efectivo. Hay muchas empresas, pensemos en Chile, que han sido muy exitosas, a lo mejor a nivel local, se han desarrollado operativamente, y después necesitan escalar su negocio, que es natural. Algunas obviamente hacen la parada en México y algunas de ellas o se van directo después de la pasada por México, naturalmente van en busca de capital y financiamiento, como tú bien decías, en el mercado de Estados Unidos. Y lo que tú dices es tremendamente relevante, porque no hay ningún inversionista, ningún fondo que va a colocar inversión si es que la empresa no está constituida legalmente acá en Estados Unidos. Principalmente, como tú bien lo decías, en Delaware, que yo solamente un pequeño paréntesis, Delaware no es que se elige por razones tributarias, sino que es principalmente por razones de regulación corporativa.
Los fondos de inversión invierten solamente, o en un 95%, en el caso de Estados Unidos, en sociedades constituidas en Delaware, por la tranquilidad corporativa que significa para ellos estar constituidos en Delaware. Entonces, perdón, es súper importante eso y de repente los periodistas no somos tan expertos como ustedes, pero ¿qué significa esa seguridad corporativa? Porque yo entiendo que los fondos de inversión están en Delaware también porque tienen ciertos beneficios tributarios, pero tú me dices que más que eso es una tranquilidad corporativa. ¿A qué nos referimos con eso? Sí, mira, voy a tratar de ser súper como claro, porque no es una razón tributaria, simplemente yo te voy a poner un caso y tratar de ejemplificarlo, que es la manera como uno trata de explicar estas cosas. Tú como fondo representas una serie de otros inversionistas que son parte de tu fondo. Entonces, primero, cuando tú inviertes en Venture Capital, que se llama capital riesgo, son inversiones muy riesgosas, todos sabemos, de 10 empresas, 7 es normal en esta industria fracasan. Claro. Pero tú no quieres, como representante de estos inversionistas, que el fracaso sea por un tema de cuestión corporativa, que el día de mañana el fondo no pudo ejercer ciertos derechos en cuanto a su inversión. Entonces, Delaware lo que da mucha tranquilidad en lo que nosotros llamamos el gobierno corporativo, en las reglas del juego. Entonces, Delaware tiene reglas del juego que son, primero, muy conocidas por toda la industria, o sea, todos saben cómo funcionan las reglas, y segundo, da una tranquilidad que los tribunales que funcionan en Delaware tienen mucha experiencia en prácticas corporativas. Entonces, yo diría que esas son las razones principales que tienen que ver, insisto, con una cuestión más de índole corporativa que con una cuestión de paraíso fiscal o ventaja tributaria. El otro mercado que se usa mucho, que es el Caimán, que es una estructura que sí tiene ciertos componentes, yo diría, más tributarios, pero que también es otra jurisdicción que se usa mucho para este tipo de operaciones, Daniel. Perfecto. Estamos hablando con Esteban Elías, abogado chileno, socio de PAG Law, quien se encuentra en Miami y además acaba de ser destacado, ¿no es cierto?, como uno de los mejores abogados de Estados Unidos por la publicación de Best Lawyer in America y especialista en los temas de cómo las startups se insertan, ¿no es cierto?, y cómo tienen que ver sus temas legales en Estados Unidos. Imagínate, Esteban, que yo soy una startup, ¿no es cierto?, y tengo ganas de entrar a Estados Unidos para vender en Estados Unidos, vender en Miami, también conseguir fondos de inversión. Te estoy contratando como asesor, ¿no es cierto? No sé si podría ahora, pero imagínate que te puedo contratar. ¿Y cuáles son las primeras recomendaciones que tú me darías como startup chilena para ingresar al mercado norteamericano desde el punto de vista legal, obviamente? U otros también, ¿no? Sí, muchas gracias. Y lo que sí está claro, a pesar de que yo entiendo que hay como un temor cuando uno dice tengo que enfrentarme a un asesor legal enEstados Unidos, nosotros sí te puedo decir, no somos de los más caros, somos bastante más. No, fue una broma. Que otras oficinas, pero no, mira, feliz. Mira, yo lo primero que le digo a las empresas, porque este es un mercado súper competitivo, o sea, yo entiendo la lógica de una startup dice, chuta, me voy a ir de un mercado como el chileno con 18 millones de habitantes y wow, tengo la posibilidad de entrar a un mercado con 300 millones. Claro. Entonces, lo primero que hay que tener presente para que no sea frustrante, si es que estamos pensando en entrar a operaciones acá, es que es un mercado tremendamente competitivo. O sea, una empresa chilena va a competir con miles y miles de empresas, no solamente de Latinoamérica, de Asia, de Europa, entonces tener eso presente. Segundo, ojalá la industria o el negocio o lo que tengan, en Chile en este caso, lo hayan podido madurar y ya lo tengan lo más desarrollado posible. Porque obviamente tú no quieres entrar a experimentar en un mercado que es caro. O sea, este es un mercado donde experimentar y probar te sale mucho más caro, como el caso del mercado chileno. Y lo tercero importante, diría yo, y estas son consideraciones más, yo diría, comerciales que legales, es que ojalá buscar socios locales, o un gerente local o un partner local, porque la idiosincrasia de acá es muy particular, es muy distinta a la nuestra. Incluso viniendo a lo mejor a un mercado muy latino, como en Miami, nosotros siempre bromeamos acá, decimos que la buena noticia, lo bueno de Miami, que está muy cerca de Estados Unidos, porque en realidad Miami se ha como una especie de extensión de Latinoamérica, pero incluso teniendo eso en consideración, al final tú estás en un mercado que no es el chileno. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias de idiosincrasia? Bueno, hay temas de prácticas que son muy distintas, hay temas regulatorios que son muy distintos, hay temas que tienen que ver con el tamaño del mercado que son muy distintos. Entonces, mira, te voy a poner el ejemplo sin dar algo en particular. De repente una solución que funciona muy bien en tu país local,
puede que no sea replicable acá. Un ejemplo, sin poner nombre a nadie, pero una empresa, por ejemplo, que era muy exitosa en Chile para el tema de lavado de auto. ¿Por qué? Porque era muy eficiente desde el uso del agua. Sí sé cuál es, pero no la vamos a nombrar. Ok, bueno, esa misma empresa, que es una extraordinaria empresa, yo conozco al fundador, un tipo fantástico, maravilloso, con todo el ímpetu, entonces viene acá a Miami, con la misma idea, y mira lo que le pasó. Resulta que el tema del agua no es un tema acá, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá a nadie le importa el agua, no es un tema que tenemos, sino que... Entonces, esa solución no. Pero lo interesante es que le dio la vuelta, entonces, ¿cómo lo hizo? Aquí por temas de, tú sabes, de responsabilidad en los estacionamientos cuando la gente se cae, entonces se lo vendió así. Y ahí resultó siendo un producto muy novedoso. Entonces, de repente es otra cosa. Cosas que han sido muy exitosas en tu industria local, por particularidades del mercado local, de pronto esa misma solución no es replicable acá. Entonces, por eso yo decía que hay que conocer bien el mercado, hay que conocer a los consumidores, hay que conocer el tamaño del mercado. Y lo otro te diría yo, Daniel, que es súper importante, este es un país tan grande que hay que considerar cada estado como un país en sí mismo. Esa es la lógica que hay que entrar. Entonces, yo digo, ya, me voy a Estados Unidos, me voy a Florida, me voy a Texas, me voy a Nueva York, me voy a California. No. Vamos por partes. Incluso el sur de la Florida ya es un mercado a lo mejor lo suficientemente grande para partir y ver cómo te va. Oye, y con respecto a las dudas o los desafíos que surgen a los CEOs, ¿no es cierto?, de estas startups, o a los fundadores o fundadoras, a la hora de empezar a relacionarse con los inversionistas y tener que hacer los contratos con los inversionistas, las sociedades con los inversionistas. ¿Cómo ustedes ven eso también? ¿Cómo ustedes lo ayudan ahí? ¿Y qué cosas hay que entender cuando una startup está pensando en inversionistas norteamericanos? Bueno, lo que yo siempre digo que es súper importante, antes de la inversión, cuando entre el fondo, tener muy bien definidas las condiciones de la inversión. Nosotros siempre hablamos de este famoso term sheet, que son los términos y condiciones que uno negocia antes de que el inversionista entre. Porque mientras más, o sea, es bueno gastar harto tiempo en el pololeo previo, digámoslo así, en buen chileno, ¿no es cierto? Antes de entrar al matrimonio, ojalá pololear y conocerse bien. Entonces, ese pololeo se grafica en qué, en tener una hoja que le llamamos nosotros estos términos y condiciones. Oye, ¿cuánto vale tu empresa? ¿En qué condiciones entro yo? ¿Qué derechos especiales me va a dar? ¿Voy a tener un voto en el directorio o no? ¿Qué tipo de contrato te voy a exigir a ti como fundador? O sea, te voy a exigir, por ejemplo, que tengas una cláusula de no competencia. ¿Qué pasa con tus acciones? O sea, en la medida que eso esté muy bien definido previo a la inversión, genera menos fricciones yendo hacia adelante. Porque lo peor que nos pasa a nosotros cuando tenemos que asesorar en estas rondas es como que cuando tú entras a la cancha ya a cerrar la transacción y nada de esto se ha conversado. Entonces eso te genera fricciones, problemas, y te digo que hasta muchas veces, Daniel, esas inversiones terminan después cayéndose, derrumbándose, porque no se hizo este trabajo previo que había que hacer. Además que nosotros, obviamente no tenemos el tiempo ahora, pero generalmente hacemos una presentación, yo la hago mucho, que son como los 10 típicos errores que cometen las startups al momento de tratar de hacer el crecimiento de su negocio. Y ver, date algunos tips de esos 10. Así, por ejemplo, unos típicos, el tema de la propiedad intelectual, que nosotros mencionamos mucho, o el tema de... Pero la propiedad intelectual, me voy a detener en eso ya. Sí, dale. La propiedad intelectual, por ejemplo, no tiene que ver porque la gente dice, tengo que tener una patente o un registro. No, es mucho más simple que eso. Es lo que nosotros vemos mucho es, por ejemplo, yo tengo una startup y te contrato a ti como un trabajador independiente, un asesor, para que me haga algún desarrollo de un código fuente o algo que me falta en mi aplicación. Y yo te contrato como un trabajador independiente, tú estás 3 meses en la compañía, me hiciste el trabajo y te fuiste. Claro. Y resulta que la empresa no te hizo firmar a ti un contrato donde tú me traspasabas toda tu propiedad intelectual que creaste mientras trabajaste conmigo con la empresa. Y te fuiste. Al año después viene el fondo de inversión y me va a decir, oye, Esteban, fantástico, tu producto está increíble, pero necesito que Daniel Fajardo te entregue el documento legal donde él, mientras trabajó con la compañía, te traspasó toda la propiedad intelectual. Claro. Uy, no lo firmó. Yo te voy a buscar, ¿y qué me vas a decir tú? Bueno, Esteban, lo lamento, yo ahora estoy trabajando en una tremenda corporación. Claro. ¿Quieres eso? Bueno, necesitamos un cheque de $1 millón arriba de la mesa. Entonces, claro. Y eso que te acabo de decir, que suena como algo, pero ¿cómo va a pasar? Pasa muchísimo, y ese es un claro ejemplo de repente cosas muy básicas y errores que cometen las empresas, que yo lo entiendo, lo legal. Yo vengo llegando a una tremenda conferencia que estuvimos con un socio en Guatemala, una cosa espectacular, no tenía la experiencia de haber estado en algo tan interesante,
Y situaciones como esas pasan mucho. ¿Por qué? Porque hablando con las empresas, que nos tocó estar ahí, claro, lo legal y la parte más de orden en ese sentido no es lo importante. Yo entiendo que el emprendedor está preocupado de pagarle a los trabajadores, desarrollar, buscar clientes, ir a buscar financiamiento. Entonces, cuando logra juntar todas esas piezas, se ha enfrentado a este puzzle legal y ahí es cuando nosotros vemos los problemas. Entonces, es bueno partir con esa lógica del principio, aunque cueste, aunque a lo mejor te cueste un poco más, pero te va a significar que tú seas mucho más exitoso. Yo no te puedo decir cuántas empresas, startups con grandes potenciales terminan no llegando a ser exitosas o no logran financiamiento, no por cuestiones de su negocio, sino por cuestiones más formales. Y una de estas cosas formales termina siendo lo legal muchas veces. Esteban Elías, abogado chileno, socio de PAG Law, que recibió además este premio. Ya habrá otro momento para contarnos los otros tips, ¿ah? Porque se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho habernos acompañado en Clave Morse. Felicitaciones de nuevo por el premio. Y bueno, el tema, efectivamente, el tema legal para una startup, para el mundo del emprendimiento es clave, especialmente cuando quiere estar en otro país. Y te cuento que incluso mañana que tenemos nuestro día de startup, ya que estamos hablando de este tema, vamos a tener a Gustavo Morandé, CEO de Zapping, en la mañana, para ver cómo le está yendo a Zapping, una empresa que le ha ido súper bien, tremendo. Y después a Claudio Barahona, quien es, no sé si tú lo conoces, pero fue el director de Wire hace mucho tiempo, ahora es managing partner de Avaya, que es un fondo de inversión de capital de riesgo bastante famoso. Sí, lo conozco. Vamos a seguir con el tema de emprendimiento de startup. Mándale saludos ahí a Claudio, así que... En tu nombre. Sí, no, bueno, muchas gracias a Radio La Clave, así que nada, feliz de estar aquí con ustedes, compartir, transmitir experiencia. Nuestra idea siempre en esto es apoyar y sobre todo siendo chileno, ayudar a emprendimientos chilenos feliz. Así que muchas gracias por la invitación y por la felicitación. Gracias a ti. Ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Lo invito a vivir este capítulo, todos los capítulos en Spotify, en YouTube y escucharnos de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo. Chao. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó.